Shiva, igual que Cristo o Apolo, ha sido desde un principio la imagen de Lucifer, el gran jefe de los Siddhas hiperbóreos, y solo la pasión imitativa del demiurgo y la imaginación de los sacerdotes pudo concebir una asociación trinitaria. Hay que ver una gran ironía en todo esto, puesto que Lucifer representa la individualidad absoluta, o sea, la libertad absoluta, y mal podría estar asociado con el Señor de la esclavitud, aquel que impide toda libertad. Para referirnos al misterio a que alude el nombre Kali Yuga, debemos pues remontarnos a su acepción hiperbórea, la cual guarda escasa relación con los conceptos religiosos del budismo y de las distintas escuelas hindúes de yoga. Estas aclaraciones valen especialmente para la negra Kali, la esposa de Shiva, a quien se considera exotéricamente como un aspecto negativo de Parvati, su esposa blanca. Por el camino religioso, es decir, mítico, el sincretismo llega tan lejos que Parvati es a su vez Shakti, la energía creadora del universo vivo. Aquí, lo mismo que con Shiva, nos remitiremos a la sabiduría hiperbórea, la cual enseña que Kali, así como la Isis egipcia, la Ishtar babilónica, la Venus romana, la Afrodita griega, la Shinmo china, la Sofía gnóstica, etc., son todas imágenes brotadas del recuerdo de sangre de los linajes hiperbóreos. Recuerdo de sangre decimos, pero ¿de quién? De la esposa de Lucifer, a quien bien podemos llamar Lilith, de ahora en adelante. Pero esto, como todo cuanto venimos diciendo, requiere de algunas aclaraciones complementarias. Expondremos, para ello, ciertos conceptos de la sabiduría hiperbórea. Pero recordemos en todo momento que estamos viendo las cosas desde el origen y que, aunque los nombres han llegado hasta nuestros días, el contenido conceptual que les otorgamos aquí es muy antiguo y esotérico. Primero, los hiperbóreos son miembros de una raza cósmica en la cual existe una diferenciación sexual. Esta afirmación significa solamente que sus miembros son masculinos y femeninos en este universo. Nada podemos saber sobre lo que ocurre fuera de él. Segundo, el sexo entre los hiperbóreos no cumple la función de procrear. La raza no ha disminuido desde que se halla en el cautiverio material porque es inmortal, pero tampoco ha crecido. Tercero, el sexo de los hiperbóreos nada tiene que ver con la diferenciación en pares de opuestos que caracteriza la creación del demiurgo. La venida y el posterior cautiverio de los espíritus hiperbóreos es mucho más reciente que el origen de la creación del sistema solar, para no hablar de la colosal antigüedad del universo del Uno. Cuando ellos penetraron por la puerta de Venus, ya la creación estaba consumada, los opuestos separados y el hombre u homínido habitaba la tierra. No es correcto, pues, atribuir a los hiperbóreos una androginia primordial. Quien pasó por una etapa evolutiva andrógina es el Pasú. En la memoria genética está grabado este proceso, que también puede reconocerse en la fisiología humana observando la bisexualidad glandular endocrina, y por eso en las composiciones culturales se entremezclan los dos ascendentes némicos, el genético del Pasú y el mineico del hiperbóreo. Ya explicamos que la cultura surge de combinaciones semejantes y no será difícil comprender ahora por qué aparecen confusas las imágenes religiosas de Shiva y Kali. Los espíritus hiperbóreos se hallan absolutamente diferenciados por sexo. Siempre ha sido así, desde que llegaron al universo físico, y no hay ningún registro que pruebe lo contrario. El Pasú, en cambio, ha pasado por una etapa evolutiva en la cual su cuerpo era andrógino, mucho antes de arribar a una diferenciación biológica del sexo. Pero el alma del Pasú no posee sexo. Puede encarnar indistintamente
en cuerpos masculinos o femeninos. Cuarto, hay, entonces, espíritus hiperbóreos masculinos y femeninos. Sin embargo, siempre nos referiremos especialmente a la figura del Virya despierto como héroe o guerrero. ¿No hay acaso mujeres hiperbóreas, es decir, espíritus cautivos femeninos encarnados en los cuerpos físicos de las mujeres Pasú? Para responder debemos tocar uno de los aspectos más ocultos del misterio de amor. La sabiduría hiperbórea afirma que la caída primordial fue protagonizada de manera abrumadoramente mayor por los espíritus masculinos que por los femeninos, quienes quedaron encadenados a partir de allí a la evolución del Pasú. Siendo así, ¿qué fue de los espíritus femeninos faltantes, aquellos que no fueron engañados por los siddhas traidores y que jamás se encarnaron? Aguardan el regreso al origen de los Viryas en el Valhalla. Son las valquirias de la mitología nórdica. Pero a nosotros nos importa más conocer el papel que juegan las mujeres Kali dentro del drama de la vida humana. Pronto lo sabremos. Estos 4 conceptos nos permitirán encarar ese aspecto del misterio de amor que nos toca muy de cerca, a nosotros, occidentales del siglo XX. Según dijimos antes, es el que se refiere a las prácticas tántricas. No haremos aquí un resumen de la filosofía de la yoga tántrica. Para adquirir esos conocimientos hay excelentes libros que recomendamos leer. En cambio, nos referiremos a algunos símbolos esotéricos que todo tántrica debe saber conocer y mostraremos por qué la práctica del yoga sexual suele fallar entre los occidentales, es decir, suele tener efectos desastrosos sobre la salud física y mental del sadhaka. Daremos, pues, por sabida gran parte de esta filosofía. El Tantra Yoga se fundamenta en la ciencia del aliento, que trata sobre la respiración del demiurgo en el Bambantara, un período de tiempo durante el cual se manifiestan los mundos por el movimiento rítmico de los 5 principios puros o tattvas del universo. En el hombre, en su cuerpo biológico, se reproducen todos los procesos cósmicos e intervienen análogamente los 5 tattvas. Y también, en su diferenciación sexual, se refleja dramáticamente la dualidad que caracteriza a la naturaleza. Pero la función del sexo en el Pasú estuvo definida desde el principio por la reproducción y jamás se previó otro fin fuera de ese. En otras palabras, el cuerpo humano es la expresión concreta de un arquetipo Manú que se desarrolla durante toda una edad, en el marco de una raza raíz. En dicho arquetipo, el sexo cumple, desde el principio, una función reproductora. De allí que en el cuerpo del Pasú, o del Virya perdido, el sexo apunte fundamentalmente a la reproducción, y una prueba puede verse en la sincronización con los ritmos lunares que exhibe el período de fertilidad de la mujer. La función sexual se ve así conectada a los ritmos del gran aliento y ceñida al proceso del arquetipo Manú. Solo la incorporación de la herencia hiperbórea a la sangre del Pasú ha posibilitado que surja la idea de dar al sexo otro sentido fuera de la mera reproducción animal. Idea que, por otra parte, hubiese sido inconcebible para el mísero Pasú. Métodos hiperbóreos para el aprovechamiento del sexo en favor de la reorientación estratégica del Virya han habido muchos en los millones de años que los espíritus llevan de cautividad. El Tantra Yoga es solo el último de ellos, que la sabiduría hiperbórea ha enseñado para la Edad Kali, y al que se ha sometido a una terrible confusión cultural por el sincretismo con el budismo, el dualismo Samkhya, el monismo Vedanta, la equiparación de las fuerzas con los mitos del panteón hindú, etcétera, etcétera. Hoy el Tantra es una filosofía irreconocible, desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea, a la cual la sinarquía ha lanzado en Occidente como una más de sus artículos de consumo.
pero lo que lo torna particularmente nocivo es la práctica del yoga sexual, sin poseer las antiguas claves simbólicas, especialmente el concepto hiperbóreo sobre la yogini o mujer tántrica, que es la condición principal para que el yoga cumpla su fin. Muchas personas imprudentes en Occidente se lanzan a la práctica del yoga sin comprender que tales ejercicios son una parte mínima de una filosofía de vida o modo de vida que en Oriente se cultiva desde el nacimiento hasta la muerte. Mientras se trata de yogas que solo propenden a fortalecer la concentración mental o la vitalidad física, el peligro no es mayor. Pero cuando se entra en contacto con las energías ígneas, como en el Tantra Yoga, la situación cambia desfavorablemente para la salud del imprudente. Sin embargo, no vamos a condenar la práctica de las técnicas sexuales tántricas, sino a indicar cuándo un occidental puede recurrir a ellas sin peligro, dado que las mismas forman parte de la sabiduría hiperbórea. Ante todo, recordemos que la estrategia es el modo de vida de un virya hiperbóreo, y que la estrategia es un medio para alcanzar un fin. El fin declarado de los viryas hiperbóreos es el regreso al origen. La conquista de este fin implica distintos pasos. El virya despierto es el que ha vislumbrado el origen y se ha orientado. En la búsqueda del bril puede seguir cualquiera de las 7 vías de liberación que se escuchan en el canto de amor de los siddhas hiperbóreos. Una de tales vías, la de la oposición estratégica que empleaban los iniciados berserkir de la SDA, ya la hemos mencionado, y a ella nos referiremos con especial detenimiento en lo sucesivo. Pero el Tantra es otra de las vías secretas de liberación y, por lo tanto, persigue el mismo fin declarado: despertar al virya y conducirlo al origen, a la conquista del bril. ¿Cómo se propone el Tantra cumplir ese objetivo? Transmutando el cuerpo físico del sadhaka e inmortalizándolo durante las prácticas del maituna, el acto sexual, liberándolo así de las cadenas kármicas y permitiendo que se manifieste en él la conciencia del espíritu hiperbóreo. Llegado a tal estado, con su cuerpo de braja y su conciencia gnóstica despierta, se es ya un siddha, un ser capaz de aplicar la posibilidad pura que brinda el bril y abandonar, si lo prefiere, el universo material. Este es el verdadero fin del Tantra, y se equivocan quienes solo aprovechan sus prácticas para obtener mayor placer del acto sexual. Recordábamos recién que el modo de vida de un virya hiperbóreo es estratégico. Si se considera al Tantra como una estrategia para el regreso al origen, entonces no hay inconveniente para que el virya incorpore las técnicas tántricas a su propio modo de vida estratégico. Si no pierde de vista los fines de toda estrategia hiperbórea, las prácticas tántricas no podrán hacerle daño, pero conviene establecer con claridad cuándo es apropiado seguir esta vía y cuándo no, al sadhaka occidental. Para ello, nos referiremos a la técnica fundamental del Tantra de la vía húmeda, la retención del semen durante el orgasmo. El maituna, o unión sexual, es, en el Tantra, la culminación de un ritual, y a este ritual se llega luego de una larga preparación filosófica y práctica. Especialmente se aprende a controlar la respiración y el ritmo cardíaco a voluntad, y luego a distinguir los nadis, o canales internos de energía, y los chakras, o vórtices de energía. Los chakras principales son 7, ubicados más o menos a la altura de los plexos, sobre un canal mayor, llamado Chuchumna, que corre paralelo a la columna vertebral. Desde el chakra inferior, Muladhara, parten junto al canal Chuchumna 2 canales menores llamados Ida y Pingala, los que envuelven helicoidalmente a Chuchumna, cruzándose en cada plexo bajo los restantes chakras. El sexto chakra, el Ajna chakra, se halla en el entrecejo,
sobre la hipófisis, y allí convergen también los canales Suchumna, Ida y Pingala. Más arriba del Ajna Chakra está el Sahasrara Chakra, Brahma Chakra o Brahma Randra, del cual hablaremos enseguida. Estamos citando lo estrictamente necesario para nuestra explicación, pero, naturalmente, se requiere un conocimiento adicional para comprenderla, el cual se puede adquirir en obras especializadas. En el Muladhara se halla enrollada y obstruyendo el canal Suchumna la serpiente Kundalini, es decir, la Shakti ígnea, expresión en el cuerpo físico de la potencia plasmadora del demiurgo. El objetivo exotérico declarado de todo yoga es despertar a Kundalini y hacerla subir por el canal Suchumna, de chakra en chakra, hasta el centro superior Ajna Chakra. Desde allí, la fuerza de Kundalini permitirá extender la conciencia a los otros cuerpos sutiles del hombre y llegar al Sahasrara o loto de los 1000 pétalos, a donde se logra la fusión con el demiurgo Brahma, mediante un salto de conciencia hacia la inmanencia absoluta. Con la conciencia en el Sahasrara se consigue un éxtasis que consiste, paradójicamente, en la disolución de la conciencia individual, luego de su fusión o identificación con la conciencia cósmica, o sea, con el demiurgo. Para el Tantra hiperbóreo, este objetivo exotérico, el estado de trance o samadhi y la fusión con el uno o nirvana en el Sahasrara, es simplemente un suicidio. El objetivo esotérico del Tantra, ya lo hemos dicho, es el mismo de toda estrategia hiperbórea: la mutación de la naturaleza animal del Pasú en la divina e inmortal del Siddha. Por eso debe tenerse bien en claro que el Virya hiperbóreo, por medio del Tantra, no busca ninguna fusión con el demiurgo, sino, por el contrario, persigue aislarse totalmente de él para ganar la individualidad absoluta que otorga el Bril. ¿Puede lograrse el objetivo esotérico por medio de la yoga tántrica? Sí, siempre que se tenga una idea clara de qué significa despertar a Kundalini y para qué y cuándo se puede acudir sin peligro a las técnicas de retención seminal en el Maituna. Vayamos por partes. Muchos viryas confusos de Occidente, que acostumbran a jugar imprudentemente con los tattvas, creen que despertar a Kundalini es algo así como poner en movimiento una energía refleja, que actúa por sí sola, siguiendo alguna ley desconocida. A este error contribuye la idea de que el Suchumna y los otros nadis son canales y que, por lo tanto, deben canalizar la energía por una especie de circuito, sin que se desvíe ni desborde, análogamente a los circuitos del sistema nervioso. Se cree también que la sustancia de Kundalini es un fuego, o un calor, o, en todo caso, la fuerza de una energía natural. Pero Kundalini es mucho más que estas creencias. Vamos a recurrir a un concepto de la sabiduría hiperbórea para definir a Kundalini, pero tengamos presente que se requerirían varios libros para fundar esta explicación en la esencia de Kundalini y que, criterio que se sigue aquí, es mucho más breve y sugestivo, referirse a ella describiendo analógicamente su comportamiento, que no se ajusta, evidentemente, al de una fuerza ciega. Ya hemos dicho, al hablar de la cábala acústica, que, en verdad, el universo ha sido hecho a partir de contados elementos diferentes, no más de 22, que soportan, por sus infinitas combinaciones, la totalidad de las formas existentes. Estos 22 elementos, o 50, según las tradiciones de la India, pueden considerarse como sonidos o vijas, es decir, raíces acústicas universales. De este modo resulta que toda forma viene a estar sostenida por un nombre, que es la formulación de una determinada combinación de los vijas principales. Pero, según dijimos en otra parte,
una forma concreta es la expresión de un estado en el proceso evolutivo de los arquetipos. Hay, pues, una relación entre los arquetipos y los nombres sagrados de todas las cosas que conviene conocer. En un principio, los arquetipos son pensados por el demiurgo el Uno, Brahma, y proyectados en el gran océano psíquico primordial, o Akasha, a donde permanecen en estado potencial. Es el aliento del Uno, o sea, la pronunciación de los nombres, el impulso que inicia el proceso evolutivo de los arquetipos Manu, quienes, al desplegarse en la materia, determinan las formas existentes. Formas que progresan hacia la entelequia, hacia una más completa manifestación de su propio arquetipo. Es cierto, entonces, que a cada cosa le corresponde un nombre secreto, arquetípico, concepto que es manejado desde siempre por la magia y que se encuentra profundamente desarrollado en los sistemas filosóficos de la India, pero que, fundamentalmente, constituye la base de la cábala acústica. Cuando el demiurgo pronuncia las palabras, es decir, modula el aliento, adquiere el aspecto de un verbo o logos cósmico. Por la característica que posee el espacio de ser una expresión de las mónadas arquetípicas, cuya manifestación son los cuantos psicofísicos de energía, trutis o unidades Webac, el aliento del demiurgo, sus palabras, llegan a todos los puntos del cosmos, haciendo posible que se plasmen las formas allí donde la materia permita los procesos evolutivos de cada arquetipo particular. Esta compenetración es evidente en el microcosmos del cuerpo humano, en donde se reflejan todos los procesos del macrocosmos. Especialmente vamos a citar aquella parte del microcosmos que representa el aspecto logos o verbo del demiurgo macrocósmico, Kundalini. Kundalini es, en el cuerpo humano, el logos creador o plasmador de formas, expresión análoga del logos solar o logos cósmico. Está dormido porque el microcosmos ya fue creado y evoluciona, siguiendo el proceso del arquetipo Manu de su raza. Pero el motivo principal de la inacción de Kundalini es la sincronización rítmica del microcosmos con el macrocosmos de el Uno, porque tal sincronización significa que hay simultaneidad de procesos y que la evolución del microcosmos no se apartará del proceso arquetípico. Siendo por naturaleza un logos, el despertar de Kundalini implicará la pronunciación, japa, de ciertos nombres, mantras. En efecto, durante el ascenso por el canal Chuchumna y en su descanso en cada chakra, Kundalini recita permanentemente vijas y mantras, tal como corresponde a un auténtico logos, cumpliendo así una función de calidad superior a la que le atribuye la creencia vulgar, de energía ígnea, fuego serpentino, etc. Pero en todos los casos, fuerza de acción refleja. Este carácter de logos es el responsable de que todas las yogas que proponen el fin exotérico de despertar a Kundalini acaben en la fusión con el demiurgo, en la identificación absoluta del yo con el uno cósmico. Este efecto se debe a la función armonizadora o sincronizadora que Kundalini cumple al repetir los nombres, vijas o mantras de cada parte del cuerpo físico y de los cuerpos sutiles y verificar que reflejen correctamente los procesos cósmicos. Por este comportamiento de Kundalini, los yogis que buscan efectivamente alcanzar los samadhis o éxtasis contemplativos y aún la fusión con el Uno, logran resultados asombrosos. Debe ocurrir así desde el momento en que el logos, despierto en el microcosmos, reproduce fielmente los vijas del aliento cósmico, equilibrando todas las desarmonías y sincronizando todos los ritmos biológicos. Se comprenderá ahora por qué calificamos de suicida, para aquel que busca la individualidad absoluta,
a la persecución del objetivo exotérico de las yogas, despertar a Kundalini, porque aumenta aún más el encadenamiento material del Virya. Ha de quedar perfectamente en claro, entonces, que Kundalini no debe ser despertada si no se poseen las claves para aprovechar su poder recreador, pues su verbo tanto puede representar la voluntad del Uno en el microcosmos para asegurar la evolución, como la voluntad propia para producir la mutación. La sabiduría hiperbórea asegura que Kundalini tiene la misión secreta, entre otras, de intervenir inmediatamente si los nexos naturales entre el microcosmos y el macrocosmos son alterados. Desde el microcosmos, por prácticas de yoga. En ese caso, Kundalini intentará restablecer los nexos, recreando completamente los cuerpos físico, emocional, mental, etc. del microcosmos para conectarlo o reconectarlo con el demiurgo. Pero si esto no es posible, Kundalini intentará destruir al microcosmos, puesto que ya no cumple con su destino de evolucionar hacia la entelequia del arquetipo Manu. Se comprende, pues, el peligro a que se expone un Virya hiperbóreo, que odia la obra del demiurgo, si despierta a Kundalini, y ésta le sume en un éxtasis nirvánico. Es posible que de ello derive la locura o alguna seria lesión en su cuerpo físico o sutil. Por eso la sabiduría hiperbórea le dice al Virya que juega con la yoga. ¿Qué harás, tú que aún crees que el sexo es malo, cuando Kundalini diga Lam y tus gónadas se sequen? ¿Y qué harás, tú que aún padeces angustias y temor, cuando Kundalini diga Bam y tu suprarrenal se disuelva? ¿Y qué harás, tú que aún sufres y gozas por las cosas del mundo y aún sientes el frío de la ira y el frío de la indiferencia, cuando Kundalini diga Ram y tu páncreas se calcine? ¿Y qué harás, tú que aún amas y odias, cuando Kundalini diga Yam y tu corazón estalle y se volatilice? ¿Y qué harás, tú que aún hablas y escuchas, cuando Kundalini diga Am y tu tiroides se desintegre? ¿Y qué harás, tú que aún ves sin ver, cuando Kundalini diga Om y sobrevenga tu muerte? Estas preguntas y muchas más hace la sabiduría hiperbórea al Virya hiperbóreo, es decir, a quien el demiurgo tomará por enemigo e intentará destruir. Sin embargo, la respuesta no implica abandonar la práctica del yoga a priori, sino, como decíamos antes, operar estratégicamente con las técnicas tántricas luego de saber qué significa despertar a Kundalini, algo que ya hemos explicado, y para qué y cuándo se puede acudir sin peligro a las técnicas de retención seminal en el Maituna. Debemos investigar, entonces, estas dos últimas condiciones. Para conocer con exactitud cuándo un Virya puede emplear con éxito las técnicas sexuales del tantrismo, hay que partir de una afirmación fundamental de la sabiduría hiperbórea. El sadhaka no debe amar con el corazón a la mujer de carne. Esta revelación seguramente será tomada con sorpresa o desdén por aquellos que efectúan las prácticas tántricas con la mujer amada, una figura muy cara a la fantasía occidental. A quienes así proceden, la sabiduría hiperbórea los denomina simplemente Viryas ignorantes, pues lo ignoran todo sobre Kali. Verdaderamente, causa risa pensar que la ignorancia llegue tan lejos como para creer que en el Maituna, con la esposa, o amiga o amante, se encontrará la liberación que prometen los textos sagrados orientales. Eso es tener una pobre idea de Shiva y de Kali. Pero la risa acaba aquí, pues tal ignorancia es sumamente peligrosa, ya que, para una pareja occidental, los resultados suelen ser desastrosos, y es más probable que en lugar de la ansiada liberación, lo que se obtenga sean alteraciones psíquicas irreversibles.
No se debe, pues, amar a la mujer con la cual uno se ayunta para practicar el maituna tántrico. Pero, entonces, ¿qué sentimiento hay que sentir hacia ella? Ningún sentimiento. Hemos planteado esta pregunta para destacar la dificultad que existe en Occidente para concebir una relación no afectiva con la mujer, dificultad que no se presenta en la mente de los orientales para quienes fue revelado el método tántrico. Pero no se trata aquí de una diferenciación racial, de origen biológico, que se manifiesta en distintas actitudes psicológicas frente al sexo y a la mujer, sino de un carácter adquirido por los occidentales y que registra un momento preciso de aparición histórica, el siglo XIII. Concretamente fueron los cátaros quienes, en el marco de su estrategia A2, planearon la mutación colectiva de la civilización occidental y lanzaron, para ello, el movimiento de los trovadores. Los cátaros tenían dos problemas que resolver. El primero, del que volveremos a hablar, era que los druidas benedictinos, con su revolución gótica basada en la cábala acústica, produjeron unas máquinas infernales que tenían, y tienen, el poder de sintonizar al habitante de Europa con el arquetipo psicoideo de la raza hebrea que, como dijimos, fue actualizado por Jesús Cristo. Esas máquinas de piedra son las catedrales góticas, y contra ese poder plasmador apuntaba en primer término la estrategia de los hombres puros. El segundo problema era que, según enseña la sabiduría hiperbórea, para mutar a una comunidad humana es necesario contar con una enorme cantidad de energía psíquica colectiva, sustraída del proceso de los arquetipos psicoideos del demiurgo. Ya se verá en el libro cuarto, al estudiar las leyes de la estrategia psicosocial de la SS, que tal energía debe ser contenida en un arquetipo psicoideo o egrégoro construido para tal fin, por iniciados berserkir debidamente instruidos en la sabiduría hiperbórea. Por ahora, nos interesa señalar que, en este caso, dicho arquetipo fue efectivamente creado por los cátaros y que correspondía a la imagen de la mujer luciférica, Lilith. Pero este arquetipo fue plasmado en la psicosfera terrestre como una acción de guerra del mismo Lucifer, quien, desde atrás de Venus, con el rayo verde, proyectó la imagen de su esposa Lilith. De modo que el arquetipo de la dama, tal su nombre profano, correspondía a un espíritu hiperbóreo cuyo sexo no se encuentra asociado a la función de la procreación biológica. Justamente, la energía con que se alimentaría el arquetipo dama sería obtenida de la sublimación libidinosa que el caballero haría de su energía sexual al buscar, en las mujeres comunes, el rostro de la mujer hiperbórea, de la cual habla la canción de amor de los Siddhas en la sangre de los Virias perdidos. Y tal es la característica del arquetipo dama, su disociación sexual, que el caballero solo puede proyectarlo sobre mujeres inalcanzables, lejanas o ajenas, y jamás en una que pueda ser poseída fácilmente. Es tan rigurosa esta condición que la dama amada, es decir, la mujer en quien el enamorado proyectó el arquetipo, se transforma en una mujer común, pierde su encanto, se descompone la belleza cuando se la conquista y posee. Entonces el amor se transforma en dolor y el caballero, desengañado, se ve impulsado a buscar nuevamente otra dama inalcanzable a quien adorará y tratará de conquistar. A partir de la plasmación del arquetipo dama, se genera una tendencia a la idealización de la mujer que no registra antecedentes históricos anteriores al siglo XIII. En el libro cuarto se demuestra que un arquetipo psicoideo solo puede ser conciencializado cuando ha sido descrito. Para que actúe, pues, socialmente, un arquetipo que fue plasmado sin intervención del demiurgo, para que pueda ser buscada la dama, es necesario que alguien lo describa, es decir, lo revele al pueblo. Y esa era, justamente,
la misión esotérica de los trovadores provenzales: describir a la dama, hacer recordar al viria europeo la imagen primordial de la mujer hiperbórea, despertar su mine. Pero, para describir algo, es preciso haberlo visto antes. ¿A dónde obtuvieron los trovadores su visión previa de la dama? De su iniciación cátara en el Languedoc francés, a donde aprendieron la gala ciencia y a trovar clus. La dama, rodeada de cercos de piedra, torres o murallas, que se describía en las canciones de amor, es una clara prueba del origen estratégico hiperbóreo que exhibía el saber de los trovadores. El segundo problema que debían resolver los cátaros planteaba la necesidad de que la sociedad europea dispusiera de una cierta energía psíquica colectiva como requisito previo a su mutación. Ya vimos parte de la solución adoptada: la plasmación de un arquetipo psicoideo que tendría por finalidad provocar la sublimación erótica en el viria medieval. Nos falta determinar ahora de qué manera este arquetipo podría ser la solución para el segundo problema. Podremos saberlo si recordamos que un arquetipo psicoideo se nutre de energía psíquica, tomada del inconsciente colectivo universal, mediante la cual se desarrolla su proceso evolutivo. Para obtener tal energía, el arquetipo captura la atención del yo, emergiendo ante su vista como objeto cultural de la superestructura. El arquetipo dama, que es psicoideo, es decir, exterior, no obra de diferente manera. Veamos cuál es el mecanismo característico. Cuando el caballero experimenta deseo sexual, gatilla la emergencia consciente del arquetipo dama, estableciéndose, de inmediato, la certeza de que la mujer deseada, a quien puede efectivamente tocar o poseer, no es la dama de sus sueños, la mujer ideal. Vista de lejos, la mujer de carne es una representación de la dama, y su contemplación, o el deseo de ella, alimenta al arquetipo con energía tomada de la libido. Pero si el acercamiento es suficiente como para culminar con el apareamiento sexual, en el cual se ha invertido el sentido de la energía, entonces el arquetipo dama se retira, bajo el umbral de captura, y la mujer de carne queda librada a sus propios encantos. Al romperse el hechizo, es probable que el deseo aumente de manera inextinguible, pero no hacia la mujer de carne, que ha sido desvalorizada por la ausencia de los atributos ideales, sino hacia otra mujer ideal, en la cual se repetirá el proceso del arquetipo. El arquetipo cuenta con esta reacción, que él mismo provoca, para nutrirse permanentemente. Es su modo de proceder. Naturalmente, el arquetipo dama es un egregoro terrible, en el cual los cátaros confiaban almacenar suficiente energía psíquica como para conseguir, mediante su descarga instantánea cuando así conviniese a la estrategia A2, la mutación colectiva de incontables virias perdidos en sidas inmortales. El fracaso de la estrategia A2 y, particularmente, la destrucción de la élite cátara en las hogueras del Papa Druida Inocencio III, impidió que el egregoro fuese descargado a tiempo y desactivado, luego de una operación esotérica de estrategia psicosocial conocida como metamorfosis arquetípica. Desde entonces, el egregoro no ha cesado de alimentarse en una suerte de simbiosis tan estrecha que ha terminado por modificar de manera irreversible la conducta de los virias perdidos occidentales. Pero, sin el control de los iniciados cátaros que hubiesen dirigido la conducta del egregoro, su acción ha terminado por resultar nefasta, muy lejos de inspirar aquellas bellas imágenes de la mujer hiperbórea que impedían amar a la mujer de carne. Por el contrario, el paso de los siglos, el aumento numérico de la población y ciertos procesos culturales han modificado el perfil del arquetipo dama, el cual se ha convertido finalmente en un monstruoso vampiro, responsable de muchas de las neurosis que padece el viria contemporáneo. Para favorecer su entelequia, ha forzado hasta la exageración la idealización de la mujer de carne
consiguiendo idiotizar completamente al occidental, que ahora ha asociado al acto sexual el deber de experimentar un amor que nadie conocía antes del siglo XIII. El Viria moderno, preso en la telaraña de sentimientos y ternuras, ya no sabrá distinguir a la mujer de carne, pues subyace ahora bajo el disfraz de sus proyecciones arquetípicas. Y la mujer de carne, confundida ontológicamente por la masculinidad idiotizada de los virias, se zafará de su control, virará erráticamente entre sus propios límites sexuales y, por último, se masculinizará a ella misma, en un intento inconsciente por evitar la proyección del arquetipo. El viria padecerá entonces un sinnúmero de trastornos sexuales, desde la impotencia y la insatisfacción hasta la homosexualidad, ya que esta última, tan frecuente entre la población masculina actual, es el efecto de una captura permanente del yo por parte del arquetipo dama, quien absorbe así la totalidad de la energía disponible. Por supuesto que luego del fracaso de la estrategia A2, el descontrol del arquetipo dama ha sido capitalizado en favor de la estrategia de la sinarquía por los demonios de Chanchambala, especialmente para reforzar la influencia colectiva de Jesús Cristo, quien se convirtió así en un espejo perfecto para que los virias encontraran a la imagen amada y sublimaran la energía que necesita el arquetipo para proseguir su proceso. Claro que la imagen de Jesús se feminizó en la misma medida que la mujer de carne se masculinizó, pero ello no preocupa demasiado a la sinarquía, puesto que no afecta a los pueblos no cristianos, de los cuales el principal es la raza elegida hebrea. La acción descriptiva de los trovadores estuvo circunscripta al ámbito europeo y por eso no afectó a las comunidades asiáticas, en donde las técnicas tántricas florecieron hasta el siglo XVIII, o sea, hasta el momento en que la civilización europea se abatió sobre el Asia y los virias de la India y del Tíbet comprobaron asombrados que el hombre europeo no conocía a la mujer de carne. Pero el daño ya estaba causado. Para progresar, el asiático solo tenía un camino: imitar al europeo, es decir, amar y respetar a la mujer de carne, a una sola en la vida, y desear a todas las demás, sublimando la energía de Eros. De ese modo los asiáticos perderían también de vista a la mujer de carne y acabarían, salvo las tribus más herméticas, completamente idiotizados, confundiendo a Kali con la Shakti terrestre, con la madre tierra o materia. A partir de esta catástrofe concluye la benéfica influencia del yoga tántrico, puesto que él mismo requiere para su realización distinguir claramente entre la mujer de carne y la mujer hiperbórea. Y tal distinción, no está de más repetirlo, no podrá efectuarse si se ama con el corazón a la mujer de carne. Volvemos entonces a ¿cuándo un occidental puede emplear las técnicas sexuales del tantrismo sin peligro? Partimos, para averiguar cuándo, de una afirmación de la sabiduría hiperbórea. El sadhaka no debe amar con el corazón a la mujer de carne. Ahora sabemos por qué. El amor que se experimenta por la mujer de carne es una expresión consciente del proceso evolutivo del arquetipo dama, que la enmascara e impide conocer su verdadero rostro. Pero el arquetipo dama ha actuado libremente por más de 700 años, produciendo la incorporación de caracteres hereditarios en los linajes europeos, especialmente la modulación o perfilización del ánima inconsciente de acuerdo a su imagen. Y, considerando también que el egregoro es en la actualidad tremendamente potente, debe admitirse sin discusión que, en Occidente, es muy difícil no amar a la mujer de carne. Es comprensible, pues, que haya virias a quienes les resulte virtualmente imposible no amar a sus mujeres de carne, y ello no tiene por qué ser preocupante si, en ese caso, prudentemente se abstienen de practicar el tantrismo. Pero, ¿qué deben hacer entonces los virias perdidos de Occidente
que buscan la liberación de las cadenas materiales. La sabiduría hiperbórea les aconseja que recurran a las otras vías secretas para emprender el regreso al origen, si aún son capaces de amar a la mujer de carne. Este consejo no debería ser desoído. El riesgo es enorme. Por el camino inverso del regreso, siguiendo la voz de la sangre pura, se consigue reintegrar el yo con el sí mismo, llevar la conciencia presente a identificarse con el espíritu obril y, en un estallido gnóstico, transformarse en individualidad absoluta. Por el contrario, un uso indebido del tantrismo puede conducir a un samadhi nirvánico en el sahasrara, que implica una recreación fisiológica armonizadora por parte de Kundalini y una identificación con el demiurgo, la fusión con Brahma. En este caso, luego del mal viaje, la conciencia del Virya no quedaría reintegrada, sino fragmentada, en un cuadro esquizofrénico permanente, del que difícilmente logrará recuperarse. Naturalmente, existen infinidad de situaciones diferentes en las cuales pueden encontrarse los Viryas perdidos, desde aquellos que ya han formado familia y aman a sus esposas como buenos cristianos, hasta quienes ignoran completamente su capacidad de amar. ¿Cómo sabrán ellos cuándo pueden recurrir a las prácticas sexuales del tantrismo sin peligro? Vamos a responder que existe efectivamente una manera infalible de saber cuándo ese momento ha llegado. Es la prueba de familia que propone la sabiduría hiperbórea. Con la exposición de dicha prueba, daríamos término a la serie de advertencias que veníamos haciendo sobre los peligros del tantrismo. La prueba de familia no se refiere específicamente al sexo, sino a los parientes de sangre, padres, hermanos, abuelos, tíos, hijos, etc. Pero quien sea capaz de afrontar la prueba de familia verá respondidos no solo sus interrogantes sobre sexo, sino que habrá dado un importante paso hacia otras vías de liberación, aparte del tantrismo. Por eso conviene que todo Virya occidental afronte esta prueba tarde o temprano. Es conocido que la genealogía de una familia puede gratificarse estableciendo correspondencias analógicas con la figura de un árbol, en el cual el tronco y la raíz corresponden a la estirpe ascendente y las ramas a los distintos linajes que descienden del tronco principal. Como ejemplo representamos en la figura 3 a la familia de Mengano, hermano de Perengano e hijo de Montano, quien, a su vez, desciende del tronco hiperbóreo de los Villano. Con todo lo útil que parece ser esta analogía para determinar los ascendentes de un linaje, el grado de parentesco o la proporción de una herencia, la misma es, sin embargo, insuficiente desde el punto de vista estratégico. Para demostrarlo, nos basta señalar el carácter estático, de hecho inalterable, que presenta el esquema. Un árbol genealógico es, como el árbol vegetal que lo representa, un hecho concreto e inmodificable, pues se refiere fielmente a sucesos ya acontecidos. Tal es la opinión corriente. Siendo el esquema inmodificable, la insuficiencia se pone de relieve cuando Mengano, por ejemplo, se plantea la pauta estratégica de aumentar la influencia que la herencia de los Villano ejerce sobre sí mismo. De la analogía con el árbol, no se deduce cómo sería esto posible. Mengano no puede ser rama y tronco al mismo tiempo. Si es rama, no es tronco. Si es Mengano, la herencia sanguínea de la estirpe Villano es la que muestra el esquema, una cuarta parte de la sangre original. Con esta analogía no hay, pues, solución. El que nació rama no puede crecer hasta ser tronco, y su función segura es quedarse cómodamente en su sitio. Puede superarse la insuficiencia del esquema recurriendo a otra analogía, no convencional esta vez, pero antes vale la pena aclarar que un árbol genealógico
constituye la descripción elemental de un arquetipo psicoideo llamado arquetipo familiar. El árbol genealógico representa, entonces, a la superestructura del hecho familiar, la cual evoluciona hacia la entelequia del arquetipo familiar. Pero una familia se define por los miembros vivos que exhibe en cada época, más que por el pasado de su linaje, porque todos los parientes vivos son una expresión concreta del proceso arquetípico. Pongamos un ejemplo. Observamos el árbol de la estirpe villano. Descubrimos que en 1910 vivían 19 parientes de esa sangre. Los 19 parientes, todos y cada uno de ellos, son expresiones concretas del arquetipo familiar. Son pruebas o ensayos evolutivos que el modo biológico del proceso requiere para concretar la entelequia del arquetipo familiar. Toda familia o linaje tiende hacia la entelequia de un arquetipo familiar particular, que es, a su vez, hipóstasis del arquetipo Manu. Y todo viria, en el seno de su propia familia, evoluciona inevitablemente en ese sentido. No se puede escapar al proceso reaccionando externamente, por ejemplo, abandonando a la familia, recluyéndose, ignorándola, destruyéndola, etc. Aunque todos los parientes hayan muerto y solo sobreviva un viria, el arquetipo familiar continuará el proceso a través suyo. El único camino que tiene el viria perdido para evitar la evolución es interior. Pasa por la sangre y conduce hacia el pasado. Y ya explicamos suficientemente cómo debe buscarse este camino interior en el recuerdo contenido de la mine. Pero Mengano ha comprendido también que, prosiguiendo en su papel de rama, solo consigue evolucionar en el sentido del arquetipo familiar. Mirando hacia atrás, comprende que desciende de una estirpe más pura, hiperbórea, y se plantea el problema de recuperar una herencia que se encuentra en el pasado. Como del árbol genealógico no se evidencia cuál pueda ser la solución, según dijimos, Mengano decide acudir a la sabiduría hiperbórea, cuyas enseñanzas afirman que la sangre pura es el único continente de la herencia hiperbórea. Para la sabiduría hiperbórea, un esquema analógico a partir de la sangre pura no debe variar topológicamente del árbol genealógico ya visto, pero en lugar de un árbol, considera que la sangre es equivalente a un río, cuyo cauce principal lo constituye el tronco del árbol genealógico, y cuyos ríos y arroyos, afluentes o tributarios, se encuentran representados por las ramas. Profundicemos en esta nueva alegoría. Al mirar ahora la figura 3, vemos el río villano, al cual llegan numerosos brazos afluentes, entre los que se destacan los ríos Sutano, Montano y Mengano, conectados de tal manera que cada uno canaliza el caudal del anterior. Pero el caudal de los ríos es análogo a la pureza de la sangre. El río villano, por representar una sangre hiperbórea más pura, tiene consecuentemente un caudal mayor, cualidad que se aprecia en la figura 3 al observar el gran ancho de su cauce. Y Mengano, el viria que buscaba el camino inverso de la sangre pura, aparece en la alegoría como un simple arroyo de caudal reducido. Vistas las cosas de este modo, el problema de Mengano no parece ser ahora insoluble, pues se reduce a la obtención de un aumento de caudal, y ello siempre es posible en una alegoría hidráulica. Podemos plantear el problema estratégico de Mengano en términos analógicos del sistema hidráulico, preguntando: ¿qué se debe hacer para aumentar el caudal del arroyo Mengano y, en lo posible, llevarlo a igualar el del río Villano? Antes de responder, vale la pena destacar que el caudal, por correr en sentido inverso, va de Mengano a Villano, de manera que la solución no está, como podría pensarse ligeramente, en ensanchar el cauce. De allí que la única solución que existe para este problema sea sumar los caudales de los restantes ríos al cauce del arroyo Mengano. Para clarificar completamente esta solución hidráulica, consideremos solamente el arroyo Mengano y los ríos Montano y Sutano, los cuales se hallan conectados uno a continuación del otro, es decir, en serie.
El mengano se conecta por el ancho con el montano, o sea, CD con EF, y el montano con el sutano, también, GH con JI. La solución al problema exige alterar esta conexión entre cauces por el ancho y reemplazarla por una unión longitudinal, con el fin de sumar los caudales. La disposición teórica para los tres cauces considerados ha sido dibujada en la figura número 5. Allí se aprecia que los cauces están ahora conectados longitudinalmente, en paralelo. El mengano, por ejemplo, ha quedado unido al montano por las orillas CB y EH. El resultado final es un nuevo mengano, de caudal muy superior debido a la adición de los caudales de los ríos Montano y Sutano. Continuando con este procedimiento, y luego de añadir al mengano todos los demás ríos afluentes, es teóricamente posible igualar el caudal del río Villano, dando por finalizado el problema. Dejemos por ahora la analogía hidráulica y volvamos al problema estratégico del Viria-Mengano. ¿Qué conclusión cabe extraer de la solución hidráulica? ¿Qué significa para el Viria-Mengano sumar los caudales? Para responder hay que transferir la solución hidráulica al plano genealógico concreto de la familia de Mengano. En ella los ríos equivalen a parientes cercanos o lejanos, y la suma de caudales significa que Mengano deberá incorporar en sí mismo a sus parientes, sumar a su propia sangre, la sangre pura de los demás miembros de la familia. Parece una locura, pero corresponde preguntar, ¿es esta solución posible? Según la sabiduría hiperbórea, sí, y el intento que cada Viria realiza para hacer efectiva tal solución es lo que se denomina prueba de familia. Hay un momento de transición en la vida del Viria, cuando deja de estar perdido, pues ha tomado conciencia del gran engaño, pero aún no se ha orientado y, por lo tanto, no está completamente despierto. En ese difícil trance lo importante es descubrir la propia identidad, que está sepultada bajo múltiples máscaras o personalidades. Se hace necesario, ante todo, distinguir aquella parte de sí mismo que trascienda el proceso del arquetipo familiar. Para conseguirlo, hay que realizar dos cosas. Por una parte, se debe buscar, en la sangre, el recuerdo del origen, la herencia hiperbórea, y, por otra, lograr la reintegración del arquetipo familiar, cuyos pedazos están esparcidos por el mundo en la forma de parientes de sangre. La prueba de familia tiene por objeto conceder ambas cosas, para que el Viria supere la transición y encuentre una primera orientación. Pero, si bien la prueba de familia apunta a favorecer el descubrimiento del yo verdadero en cada uno, y es cierto que este descubrimiento puede buscarse por otro camino, donde la prueba no puede ser superada por ningún otro método, es con respecto a la determinación de la capacidad de amar. Recordemos que queríamos saber cuándo resulta posible al Viria emplear las técnicas sexuales del tantrismo sin peligro, y que la sabiduría hiperbórea nos dijo, no debes amar con el corazón a la mujer de carne,